nuestra colección alberga especímenes de más de 100 años. Algunas son para representar alguna zona del país, otras para investigaciones en algunos temas de biología. Sin embargo, a lo largo del tiempo lo que se convierten es en una imagen fotográfica de lo que ocurría en esos momentos en el país. Y nos ha permitido, en gran medida, ver cómo en el pasado algunas especies estaban constantemente vinculadas a investigaciones y de un momento a otro empezaron a desaparecer. Y cuando nos ponemos a investigar a fondo es cuando nos damos cuenta que efectivamente han desaparecido del ambiente. Entonces nos ha permitido incluso casi a nivel de un año en particular indicar en qué momento este fenómeno de decline repentino y masivo ha ocurrido en anfibios. El sapo dorado, está el primero. Incilius peregrinensis, amarillo anaranjado, que ahora queda pues va en amarillo. Y la hembra de colores negro, rojo y amarillo. Tenemos 7 a lo largo de varios años de colecta. Y las poblaciones antes del decline eran de miles, particularmente miles de machos. En todos estos grupos nunca hubo una alarma. No, el evento era así. Hoy íbamos a trabajar a una población y estaba igual como siempre la habíamos visto. Al año siguiente regresábamos y ya no había nada. Era indetectable. Aquí, entre 1987 y 1988, de repente se desaparecieron una gran cantidad de anfibios, especies por un lado y individuos por otro lado, o sea, otras especies que si bien la especie no desapareció, la cantidad de individuos sí bajó de forma dramática. La más famosa, el sapo dorado, tenía fama porque solo se había descubierto en los años 60, relativamente tarde. Se encontraba principalmente en los cerros más altos, donde se ve un hábitat que se le conoce como bosque enano. Y por estar en el puro cerro, es un bosque que está expuesto a vientos alisios muy fuertes durante gran parte del año. Y por lo tanto, los árboles no alcanzan alturas muy grandes, tiene apenas unos metros de alto y estos bosques pasan en movimiento constante con el viento, creando entre el sistema de raíces huecos. Si usted camina en ese bosque fuera del sendero, se cae constantemente en huecos escondidos debajo de la superficie. Y se cree que fue dentro de ese sistema de huecos donde habitaba el sapo dorado. El sapo dorado es precisamente una de esas especies que estaba sujeta a estudios poblacionales y de su biología reproductiva, historia natural, etc. Y eventualmente entonces sí en Monteverde se vivió el cuándo eran comunes, cuándo fueron raros y cuándo desaparecieron, ¿verdad? Porque si había un proyecto de investigación tratando de darle continuidad a la biología de esa especie. Y entonces, por supuesto, el sapo dorado ha sido considerado como una especie simbólica de las disminuciones de poblaciones de anfibios a nivel mundial y eventualmente se usa mucho como especie bandera para hablar de las disminuciones. El sapo dorado es apenas uno entre muchos anfibios que desaparecieron de los bosques de Costa Rica. A mediados de los años 80, en el Cerro Chompipe, abundaba el sapo de Holdridge, una especie de la que podían encontrarse cientos de individuos en un solo día. Sí, me acuerdo cuando yo comencé a hacer herpetólogo, en 1983 fui un par de veces al Cerro Chompipe y era impresionante realmente la cantidad de cosas que uno veía, tanto a nivel de especies como a nivel de individuos, ¿no?
Ejemplo, puedo citar al sapo de Holdridge, digamos, al Incilius holdridgei, que en aquella época, en 1983, el simple hecho de andar caminando en el bosque, como ellos se enterraban un poco, la persona que iba adelante generalmente no los veía, pero personas que iban detrás, tal vez tercera o cuarta persona, con frecuencia iban encontrando, donde las otras personas habían pisoteado los bichos saliendo del suelo, digamos. Yo sé que hoy día es difícil encontrar los poquitos individuos que sí ya están observándose, y curiosamente en algún momento estuvo en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como extinto. En mayo del 2014 visitamos la zona con un grupo de biólogos con la intención de ver el estado actual de la población de la especie. Hemos llegado a la zona del Alto del Roble, que es una de las zonas donde sabemos que existe o que vive esta especie. De hecho, es una zona que en este momento presenta muchas características muy apropiadas para la especie, como esos charcos que podemos ver aquí, donde incluso hemos visto en algunos otros momentos los huevos. En teoría es la mejor época para venir y buscar esta especie, es la época donde podríamos o donde hemos visto los machos y los adultos en etapa reproductiva, pero este año no ha sido el mejor año definitivamente y nuestro invierno se ha retrasado muchísimo, y como pueden ver la zona está bastante seca y no nos presenta las mejores condiciones, desgraciadamente. Es muy difícil, es una de las especies más difíciles de buscar aquí en nuestro país. Ella es fosorial, vive entre la hojarasca, además no presenta como colores muy llamativos, y entonces hay que ponerse con paciencia a revolcar las hojas, a revolcar la hojarasca para poder encontrarla. Como podemos ver, esto es un bosque secundario. Hace unos 40 años era un potrero utilizado para la ganadería de leche, pero que por abandono se regeneró y ahora está dominado por vegetación muy típica de las zonas altas del bosque montano alto. Por ejemplo, hay helechos, orquídeas, árboles de copey, bromelias sobre los árboles, mucho musgo, porque recordemos que es un bosque nuboso, ¿verdad?, que atrapa la humedad que viene del Caribe. Y hay este tipo de vegetación herbácea, ¿verdad?, que le gusta mucho a esta especie, meterse en todo este tipo de hojarasca y vegetación, grietas, y debido a que no canta, imposibilita un poco su detección. Pero ahí tenemos precisamente uno que vale la pena interrumpir. Ustedes en este momento pueden presenciar una especie que se declaró extinta y que fue en este lugar donde el biólogo Juan Abarca pudo volverlo a encontrar en algún momento. Tuvimos mucha suerte, ¿no? Alejandra, que ahora la pueden tomar, que fue la que lo encontró, y en realidad que ella nos acompaña por primera vez y tuvo la dicha y la suerte de poder encontrar una especie de estas. Estaba encima de la hojarasca, realmente no estaba tan escondido, entonces fue fácil encontrarlo. Probablemente donde pasamos pudimos haber movido alguna parte de la vegetación y él salió. ¿Podríamos tener la misma suerte con otras especies que consideramos extintas? Eso es lo que vamos a tratar de hacer, y vamos a recorrer el país en búsqueda de muchas de estas especies, no con la historia que tiene él, pero con historias muy similares, donde la idea es poder apreciarlas y mostrarles un poco lo que está pasando y lo que se está haciendo aquí en Costa Rica. Hay unas 7.000 especies de anfibios conocidas en el mundo, de las cuales cerca de la mitad tiene sus poblaciones en declive. Solo en los últimos 20 años han desaparecido unas 170 especies. En Costa Rica, donde se ha catalogado la existencia de alrededor de 200 especies, desaparecieron cerca de 20, casi todas en la década de los 80. ¿Pero qué implicaciones tiene la desaparición de anfibios para el futuro del planeta? Creo que todavía la humanidad no se ha percatado realmente de la magnitud del problema de pérdida de especies. Estamos en la 6ª extinción en masa, estamos perdiendo especies a una tasa aproximadamente 800 veces más rápida de lo que históricamente ocurría.
y creo que tiene implicaciones mucho más allá de lo que creemos, que no es solo perder una especie que es bonita o un animalito que ¿verdad? Que veíamos y era lindo, sino que tiene implicaciones en términos de la sobrevivencia de la humanidad, tiene implicaciones en términos de los servicios, de los bienes de los que nos aprovechamos de la naturaleza y que lo proveen estos sistemas ecológicos que dependen obviamente de las especies. El alimento de ellos básicamente son muchos de los insectos que funcionan como vectores de muchísimas de las enfermedades que aquejan a la humanidad hoy día y que tenemos ese problema en muchísimos de los países. Entonces, que ellos consuman esos insectos nos ayudan a disminuir muchísimo la probabilidad de que estas enfermedades se ayuden a dispersar. La gente que vive en la ciudad cree que se pierda por allá un sapo no afectarlo, y lastimosamente estamos en un sistema conectado, estamos en un sistema ya global. Y sin embargo, hay un pequeño resquicio de esperanza. En los últimos años se ha vuelto a detectar la presencia de casi una decena de estos anfibios desaparecidos, dando la impresión de que volvieron de entre los muertos. Por ejemplo, en el año 2004, Costa Rica había declarado oficialmente extintas ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza a 3 especies: el sapo dorado, el sapo de Holdridge y el Caraugástor escocés. Como lo vimos hace unos minutos, el sapo de Holdridge reapareció en el sitio en el que antes había sido muy común, pasando de extinto a en peligro crítico y entrando en la lista de lo que se conoce como especies Lázaro. Aparentemente, la naturaleza deja que las especies que son resistentes sobrevivan. ¿Podemos nosotros influir en ellas o podemos dejarla que lo haga por sí sola? Pero en este caso parece que ella misma es la que está permitiendo que estas especies, por algún motivo que aún desconocemos, puedan empezar a reproducirse nuevamente. Realmente lo que nos estamos dando cuenta es que somos muy malos encontrando ranas. Una vez que bajan a una cierta densidad, obviamente que no se las llevaron los extraterrestres y las volvieron a traer. Ahí estaban en una densidad muy baja, se están comenzando a recuperar. Y bueno, gente como Juan Abarca o muchos otros herpetólogos jóvenes que están aquí en Costa Rica también están comenzando otra vez a salir a lugares en donde básicamente mi generación los abandonó porque nos decían, bueno, ahí no hay nada, no hay que ir a hacer nada ahí. Entonces, la combinación de ellos yendo ahí con ojos nuevos a buscar cosas más, estos animales probablemente poco a poco recuperándose, es porque las estamos encontrando otra vez y nos están dando una lección muy bonita, que cosas que creíamos que están extintas están reapareciendo y vuelve de nuevo a ser importante la parte ambiental. Es decir, si deforestamos los bosques y los eliminamos, no va a haber nada para donde vuelvan. Como sabemos, la pérdida de hábitat es una de las mayores amenazas para la fauna silvestre. Por esta razón, en las últimas 3 décadas, Costa Rica ha hecho un esfuerzo notable por recuperar sus áreas boscosas, que hoy cubren un 53% del territorio nacional. Una situación muy distinta a la de 1987, cuando la deforestación dejó al país con apenas un 21% de cobertura boscosa, su mínimo histórico. Y aunque podríamos precipitarnos y concluir que el origen de los declives de anfibios está en la deforestación, pronto caemos en cuenta de que el problema es mucho más complejo. O sea, es obvio que esa deforestación produjo pérdida de especies localmente, pero no hay ninguna evidencia de que haya alguna especie que haya desaparecido anteriormente producto de esa deforestación. Monteverde y muchos parques nacionales, y uso Monteverde de primer ejemplo, pero yo personalmente también he trabajado en Parque Nacional Tapantí, en parte del Volcán Barba y Parque Nacional Bravo Carrillo, son lugares que en teoría estaban bien protegidos, donde la deforestación no era importante, y aún así dentro de esas áreas bien protegidas hemos tenido desaparición de especies. Los factores que podrían explicar estos declives aún son motivo de discusión entre los herpetólogos. Uno de los factores que ha generado una gran cantidad de estudios es el hongo Batrachochytrium dendrobatidis, conocido también como BD. El hongo ataca la piel de los anfibios,
provocándoles una enfermedad llamada quitridiomicosis. El hongo lo que se alimenta es de la parte de la queratina. Los anfibios, los adultos, tienen en toda su piel partes queratinizadas. El hongo se aprovecha de esto, llega e infecta, entonces empieza a alimentar de esta parte. La quitridiomicosis provoca un engrosamiento de la piel, impidiéndole a los animales infectados cumplir con procesos vitales de termorregulación, hidratación y absorción de nutrientes. Además, parte de la respiración de los anfibios se da por medio de la piel, por lo que su capacidad para absorber oxígeno también se ve afectada y acaban muriendo por insuficiencia cardíaca. Pero, ¿en qué condiciones se desarrolla el hongo? La preferencia del hongo son temperaturas intermedias, entre 10 y 23 grados centígrados. Por encima de esa temperatura, por encima de 25, el hongo deja de crecer y llega a morir también. Esto, asociado a los problemas ambientales que tenemos con los anfibios, nos puede arrojar alguna idea de en qué lugares el hongo ha afectado más, ya que los niveles altitudinales donde están estos anfibios, en las zonas altas, la temperatura es una temperatura óptima para el desarrollo del hongo. Las especies afectadas fueron especies de quebradas, de tierras altas. Básicamente los anfibios que ocupaban ese nicho desaparecieron y por varias, casi 2 décadas, uno iba a esos lugares, a las tierras altas, y uno no encontraba nada, tanto en Costa Rica, o Centroamérica, Suramérica, como Australia. Una de esas especies de zonas altas que por años se creyó que había desaparecido es la rana Lithobates vivicarius, conocida también como la rana vivicaria o rana de ojos verdes. El Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, un sitio en el que las temperaturas oscilan entre los 15 y los 27 grados centígrados, es uno de los últimos reductos en los que vive esta rana. Douglas Vargas, quien vive desde su infancia en esa zona, fue testigo del declive poblacional de la especie. 80, 90, una cosa así, fue más poca la población, porque uno tenía que venir aquí arriba para poderlas ver. Para uno era normal, porque ya uno había crecido con ellas, pero sí, en esa época hubo menos. ¿Quién sabe por qué? De parte yo la asociaría con que en aquellos años era más incentivado lo que era aplicar herbicidas y aplicar plaguicidas y aplicar un montón de cosas para una diferente sinfín de plagas que se utiliza, que hay en la lechería. Entonces yo lo asocio a eso, pero ya eso solamente lo sabrán los que ya estudian de esa. ¿En qué años era normal verlas en el pueblo? 70s y principios de los 80s uno jugaba con ellas. Antes del año 1990, las poblaciones de la vivicaria se extendían por todo el sistema montañoso de Costa Rica, así como al oeste de Panamá. Posteriormente, nadie la volvió a ver, hasta que en el año 2002 fueron encontrados algunos renacuajos en el Bosque Eterno de los Niños, y en el 2007 se reportó la presencia de algunos individuos en el Parque del Agua. Y si bien esta población se ha mantenido estable desde su redescubrimiento, la disminución de las lluvias en los últimos años ha vuelto a poner en riesgo su continuidad. Una de las características más impresionantes que tienen los anfibios es la gran cantidad de modos reproductivos que poseen. Ellos van a aprovechar cualquier evento y cualquier circunstancia para poder reproducirse. Una de las características importantes en zonas de altura son esta especie de charquitos que se forman alrededor de las montañas, dentro de las montañas, en los potreros, en cualquier zona donde exista la posibilidad, y en estos lugares ellos aprovechan la oportunidad en los momentos de lluvia para poner sus huevos y para que los huevos se desarrollen. Uno de los principales problemas o de las cosas que más podría afectar es que si no llueve de manera constante, estos charquitos se van a secar y por ende los huevos y los renacuajos pues van a morir y van a sufrir de secación. Eso afecta a montones esa parte del ciclo de las ranas. El problema se complica aún más cuando hablamos de cómo el calentamiento global altera los niveles de humedad disponible. Para los bosques nubosos está muy bien documentado que gran parte de la humedad disponible para esos ambientes, para esos ecosistemas, en cierto sentido provenían de las nubes.
y calentamiento global produce que las nubes estén mucho más arriba ahora que lo que estaban antes, y entonces por lo tanto muchos de estos bosques que antes eran nubosos ya no son tan nubosos, porque las nubes no están pasando por el bosque, sino que están pasando por encima. No es que esté lloviendo menos, pero sí es que esas nubes no están dejando su humedad directamente en el musgo y otras superficies que la mantienen en lugares como los bosques nubosos de Costa Rica, digamos. En el Parque del Agua, un sitio en el que nacen 5 ríos que recorren la zona norte del país y que dentro de sus más de 14.000 hectáreas hay 7 lagunas de gran belleza escénica, los efectos del calentamiento global son palpables. Hace algunos años, luego de la reaparición de la rana vivicaria, era bastante común un espectáculo como este: millones de larvas de la especie nadando en las aguas de una de sus lagunas. Hoy, esa misma laguna se ve así. El agua llegaba hasta acá. Lo que antes era un paraíso reproductivo para la vivicaria, hoy es una explanada de tierra seca cuando no cae la lluvia y un terreno embarrialado cuando llueve. Mira, yo tengo 40 años y esta es la primera vez que veo esta laguna seca, total. Esto definitivamente lo que afecta es el ciclo reproductivo de la rana, porque no tienen su sitio para poder reproducirse. Entonces ellas, que son completamente dependientes de una laguna para reproducirse, para tener sus renacuajos y que estos después cumplan con todo el proceso normal, y pueden imaginarse que este año no sabemos qué va a pasar, digamos, estaremos monitoreando, pero este año probablemente su ciclo reproductivo se vea severamente afectado. A unos 500 metros hay otra laguna que, si bien algo disminuida, aún se mantiene con vida. Como pudo ver, la primera laguna en la que llegamos estaba completamente seca. Esta tiene algo de agua y es gracias a las actividades propiamente aquí pecuarias de que tienen ganado, entonces ellos necesitan un sitio para que el ganado tenga agua para beber. Pueden escuchar a personas como Douglas, que tiene 40 años de vivir en este sitio, y que él diga que es la primera vez que ve algunas de estas lagunas secas, para mí es realmente impresionante. Llamándose el Parque del Agua, o sea, este es el Parque del Agua de Costa Rica, porque este parque abastece de agua prácticamente toda la zona norte y genera agua para generar energía eléctrica para aproximadamente 5 plantas hidroeléctricas. O sea, es realmente preocupante. ¿Qué encontró? Un vivicario joven, pequeñito, como de 4 o 5 centímetros. ¿Está en la quebrada? No, la quebrada está seca. Yo no sé cómo está ahí, pero ahí está. Minutos después del hallazgo de Douglas y tras unos 20 días de sequía, llegó la lluvia. Y junto con ella apareció un juvenil de vivicaria. En otras épocas, durante un aguacero como este, podían verse muchos más ejemplares. Por supuesto, la disminución poblacional de algunas ranas ha sido aprovechada por otra especie. Aquí hay una. Allá hay otra, 3. En el camino de regreso encontramos en un pequeño abrevadero algunos individuos de la rana Ismoila pseudopuma, una especie oportunista cuyas poblaciones se apropian de los espacios dejados por otras especies que desaparecen de un sitio determinado. Pero volvamos a las especies que están reapareciendo en distintas zonas del país. En las alturas de Cotón, cerca de la frontera con Panamá, en el año 2008 se encontró una pequeña población de la rana Atelopus varius, la rana arlequín. El redescubrimiento de la especie se dio en una reserva privada en la que el biólogo e investigador José González Maya dirige el proyecto de conservación de aguas y tierras PROCAT. Y en este caso en nuestro sitio de estudio donde estamos trabajando con jaguares, de repente aparecieron 2 individuos de Atelopus y nos dimos cuenta que había una pequeña población en un sitio donde históricamente había estado la especie. Esto abrió la oportunidad a González Maya y a Diego Gómez
también investigador de PROCAT, de iniciar un proyecto dedicado a la conservación de esta población relicta. Bueno, el proyecto Atelopus se ha enfocado en dos cosas fundamentalmente. Uno, en primer lugar, pues asegurar esta población. Asegurar esta población significa todo el aseguramiento del hábitat, asegurar todas las medidas, digamos, de protección necesarias para que la especie esté allí. La zona pues obviamente es de acceso restringido, hemos tratado de mantener todo lo que son las coberturas adyacentes al hábitat donde está la especie, en fin, como asegurar la población y el hábitat. Y por otro lado, pues ya el tema de investigación, donde lo que nos hemos enfocado es primero en hacer estimaciones poblacionales, en estimar, digamos, el estado actual de la población, tamaño, sobrevivencia, y estamos pues en el proceso también de trabajar con todo el tema de posible prevalencia del hongo en la población. Los estudios indican que la presencia del BD en los individuos analizados es de apenas un 13% y que es una cepa poco agresiva del hongo, lo que no quiere decir que no haya riesgo de que entren cepas que puedan perjudicar a esta población, que según estimaciones recientes está conformada por unas 200 ranas. Por otro lado, se cree que la trucha, una especie introducida que al parecer devora los huevos y renacuajos, podría estar provocando que la población envejezca por la disminución de individuos en edad reproductiva. Pero ahí no terminan los riesgos para la especie. Pues ya sabemos que son animales muy atractivos para coleccionistas, muy atractivos para un montón de personas que no están interesadas precisamente en la protección de la especie. Efectivamente, el tráfico indiscriminado de animales exóticos representa una de las mayores amenazas para esta y otras especies de fauna silvestre. Cuando se extrae un animal de su hábitat natural para llevarlo a otro que le es ajeno, su presencia puede afectar el equilibrio biológico del sitio en el que fue introducido, a la vez que puede disminuir su presencia en sus zonas de origen. Este desequilibrio es una posible causa de la extinción de muchas especies. Por supuesto, las ranas, por sus colores y la belleza de sus cantos, atraen la atención de personas que quieren tenerlas en sus casas y jardines como mascotas. Este es el canto de la rana Eleuterodactylus coqui, una especie nativa de Puerto Rico. Y este es el barrio de Turrialba, en donde hoy día habita una población en crecimiento de esa especie introducida. El señor Martín Abad introdujo la especie a Costa Rica en los años 90. Yo frecuentaba la isla de Puerto Rico porque en ese tiempo había un intercambio de reptiles con un amigo mío que tenía un serpentario allá. Y estando allá me llamó mucho la atención los coquí, entonces me decían que era el único lugar donde podían estar, que no había ningún otro lugar en el mundo y que se morían, que solo ahí podían estar. Entonces a mí me pareció que el clima de Turrialba era parecido al de la isla, entonces decidí traerme 6. Con el tiempo, las ranas se reprodujeron y comenzaron a invadir las propiedades cercanas, provocando diversas reacciones entre los vecinos. Sí sé que hay personas que están contentas de que tienen estas ranitas cantando en este barrio particularmente, pero no las tienen propiamente dentro de su casa, como un caso particular que conocemos, donde ya el señor habita con estas ranas y para él es un problema por el canto constante todas las noches que le generan estas ranitas que han sido introducidas acá. He intentado y no he podido controlarlas. Cuanto veneno he podido usar, lo he usado en spray y llegaba a la conclusión de matarlas una por una porque usaba cloro, usaba algún otro producto por ahí. Las trajeron, no son de acá y aquí en un principio todo el mundo contento porque había una ranita cantando. Al principio no sabíamos ni qué eran, cuando nos dijeron que eran, todo el mundo contento. Lo que pasa es que a mí se me concentraron en la propiedad y es insoportable el ruido que hacen por temporadas y por ratos. Bueno, es una especie que es introducida, entiéndase una especie introducida como estos animales que se encuentran en una región fuera de su sitio natural y van a establecerse y dispersarse en un sitio. Y estas especies después vienen a ser lo que son invasoras si ellas vienen a ocasionar un problema a lo que es la vida silvestre, que es propia del sitio donde fueron introducidas, y al ser humano, de ser el caso, ¿verdad? En el caso de la vida silvestre,
Cerca de allí hay una pequeña población de ranas de vidrio nativas que podría eventualmente verse impactada por la presencia de las coquís. Porque, por ejemplo, algunas especies introducidas pueden traer patógenos que puedan afectar a estas ranas nativas y, por ende, afectar las poblaciones de las ranas. Si bien aún no está claro si las ranas que don Martín trajo de Puerto Rico introdujeron alguna enfermedad, hay quienes defienden que el tráfico de anfibios es el responsable de que el hongo Chytridio se haya extendido por el mundo. Una teoría muy popularizada es que la pandemia mundial de Chytridiomicosis tiene su origen en el tráfico de la rana africana de uñas, la Xenopus levis, que se empezó a utilizar en los años 30 para realizar pruebas de embarazo. Esta rana del África subsahariana es poco susceptible a la infección por el hongo, lo que la convirtió en su momento en un portador clave de la enfermedad. Pero no por esto hay que ver con sospecha a este animal pionero, que ha hecho grandes aportes a la genética y la biología del desarrollo. En los años 60, el biólogo inglés John Gurdon demostró por medio de sus experimentos con la especie que la información genética de los organismos se encuentra en el núcleo de las células. Tres décadas más tarde, en 1992, el transbordador espacial Endeavour llevó varios especímenes de esta rana para comprobar si podían reproducirse y desarrollarse en un ambiente de gravedad cero, convirtiéndola en el primer vertebrado terrestre en reproducirse exitosamente en el espacio. Y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica también se utiliza esta rana con fines científicos. Las estamos utilizando es para apoyarnos en la investigación en enfermedades hereditarias. Acá en Costa Rica hemos identificado familias con una enfermedad hereditaria en donde la mutación está presente en canales iónicos, o sea, proteínas que lo que hacen es transportar iones, principalmente cloruro y sodio. De esta rana se obtienen los ovocitos, los huevos de los ovocitos, y ahí entonces se inserta la proteína de interés. Y a través de ensayos de electrofisiología, pues se analiza qué tan bien conduce o transporta los iones estos canales. Pero las especies de preocupación menor, como la Xenopus levis, de poblaciones abundantes y fuera de peligro, también pueden ayudarnos a entender mejor qué puede estar provocando los declives de otras especies. En Costa Rica hay varios especialistas en anfibios que lideran proyectos científicos en los que se utilizan especies de preocupación menor nativas del país. Uno de estos jóvenes herpetólogos es Yosimar Estrella, quien realiza un estudio sobre la salud de los ecosistemas en el bosque seco de Guanacaste, en el Parque Nacional Santa Rosa, con el fin de obtener información sobre qué patógenos dañinos para los anfibios podrían estar presentes en ese ambiente. Para su trabajo, Yosimar colectó varios ejemplares del sapo común Rhinella marina, una especie ampliamente distribuida en todo el país. No se encuentra en peligro crítico, es una especie muy común, bastante abundante, una especie que tiene una reproducción bastante numerosa. Una hembra puede poner en una época reproductiva hasta 5.000 huevos, por lo cual el reclutamiento en las poblaciones es bastante notorio. Entonces es una especie que se adapta muy bien a lo que son áreas alteradas o alteraciones del hábitat, por lo cual eso no le afecta tanto. Sin embargo, sí puede causarles un tipo de estrés y hacerlos más vulnerables a infecciones. Los sapos posteriormente fueron llevados al Centro de Investigación en Estructuras Microscópicas de la Universidad de Costa Rica para realizarles diversos análisis con el propósito de averiguar si hay presencia de agentes infecciosos como el hongo BD u otros patógenos. Uno de los métodos a los que se recurre es la necropsia, un procedimiento veterinario mediante el cual se realiza un examen exhaustivo del cadáver de estos animales. Cuando existe la presencia de agentes infecciosos no es suficiente para decir que existe la presencia de enfermedad. Entonces es un procedimiento sumamente importante para poder darnos cuenta, primero, que esté el agente y después que también se encuentre la lesión en el animal. Ya la combinación de ambas cosas, entonces podemos obtener conclusiones mucho más sólidas para poder después
decir las implicaciones que estas enfermedades podrían tener sobre una población de vida silvestre, una población en cautiverio. Pero entonces este procedimiento nos muestra la importancia de poder ver las alteraciones morfológicas que podamos encontrar en los animales, tanto a nivel macroscópico, porque algunas veces a nivel macroscópico puede ser que no veamos diferencias y que esas diferencias las veamos en la siguiente etapa de este procedimiento, que es a nivel histopatológico. El procedimiento, por supuesto, se lleva a cabo en apego a las más estrictas normas del bienestar animal. Pero el BD no siempre actúa solo. La corazonada de Douglas Vargas sobre el efecto de los plaguicidas en las poblaciones de ranas es muy pertinente. Hay gente que ha estudiado el efecto de plaguicidas, hay gente que ha estudiado, y por supuesto, no es que ha estudiado el efecto de plaguicidas, es que han demostrado lo malo de los plaguicidas, ¿verdad? Según datos del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional, Costa Rica ocupa el lugar número 1 en uso de plaguicidas, con 18,2 kilogramos por hectárea de cultivo agrícola. En los Estados Unidos se utilizan apenas 2,5 kilos de plaguicidas por hectárea. Son conocidos los efectos que tuvo el nemagón sobre los trabajadores de las plantaciones de banano de Costa Rica. Pero aún no había datos claros sobre los efectos de este tipo de sustancias en las poblaciones de anfibios del país. Por esta razón, los biólogos Eric Ballestero y Michael Méndez decidieron abordar el tema para sus tesis de maestría. Michael estudia los efectos de los plaguicidas en la rana Ismoila pseudopuma y Eric en la Litobates taylori, ambas especies fuera de peligro de extinción. Su objetivo es entender los efectos que tiene sobre las poblaciones de ranas el fungicida clorotalonil y el insecticida endosulfán. La teoría es que estos plaguicidas se movilizan hacia las montañas a partir de sus zonas de aplicación, en este caso el Caribe, y podrían estarse depositando en las partes altas porque acá encuentran condiciones en las que pueden precipitar o mantenerse en esas muestras ambientales, como agua, como suelo, y podrían estar causando eventualmente un daño a estas poblaciones. A partir de estos lugares donde hubo decline, la idea es averiguar si estos plaguicidas en realidad participaron de alguna forma en esto. La hipótesis es que los plaguicidas están debilitando el sistema inmunológico de los renacuajos, dejándolos con pocas defensas para combatir el BD y provocándoles problemas de desarrollo. Para esa búsqueda hicieron uso del mesocosmos, un método de ecotoxicología que consiste en recrear las condiciones naturales en las que vive un organismo, pero en un ambiente aislado, de forma que se puedan controlar las diferentes variables. Entonces tenemos un montón de contenedores, en total 76 contenedores, en donde colocamos 15 renacuajos, tenemos todo monitoreado, la cantidad de hojarasca, la cantidad de agua, y hacemos variaciones en las concentraciones de plaguicidas que les añadimos y la presencia o ausencia de depredadores, que es el otro factor que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, tenemos 18 tratamientos, combinaciones de todos los plaguicidas, combinaciones de plaguicidas con depredadores y los controles, ¿verdad? Para el proyecto de Eric se utilizaron 1.200 renacuajos. Eso tiene un bajo impacto en cuanto a la población de los animales en la naturaleza, porque en 2 masas de huevos podemos tener, digamos, esa cantidad de renacuajos. Y una hembra puede poner alrededor de 3 masas de huevos al día. Entonces el impacto en la población es bien bajo. Digamos, aquí en este caso, que hay renacuajos que son mucho más grandes que otros y todos son de la misma masa de huevos. Por ejemplo, este chiquitito, y ven el tamaño de los grandes. Después de un detallado trabajo de laboratorio, los resultados de la investigación son reveladores. El resultado más importante es que sí encontramos que el endosulfán sí afecta a los renacuajos y ocasiona estrés en los mismos, aumentando las concentraciones de hormonas de estrés, y eso a nivel poblacional es importante porque afectaría el sistema inmune y haría que los renacuajos de esta especie serían como más posibles de ser afectados por patógenos, ya sea el hongo, BD, el ranavirus o cualquier otro patógeno, podría afectarlos porque su sistema inmune se encuentra disminuido.
Todas estas investigaciones y muchas otras que se realizan en el país están ayudando a producir una cantidad de información sobre los anfibios que antes era generada por un pequeño grupo de herpetólogos. Y es que aún queda mucho camino por recorrer. La dinámica de los seres vivos es compleja y hay un delicado equilibrio en juego. En ocasiones hay especies, incluso algunas que han sufrido declives, que resisten mejor que otras las condiciones de ambientes que consideramos hostiles para la vida natural. La rana Agalignis ane es una especie que calza muy bien en ese patrón. Yo mismo siempre usé mucho de ejemplo a Agalignis ane, en el sentido de que desapareció y sigue estando ausente de muchos lugares donde uno esperaría que no debieron haber desaparecido porque estaban protegidos, ¿verdad? Parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas como la de Monteverde, la reserva Bosque Nuboso de Monteverde, y no desapareció del centro de San José. ¿Cuáles son las razones? No es fácil dar una respuesta. Uno de los sitios reproductivos de la Agalignis ane está en la Laguna de los Cocodrilos del Zoológico Simón Bolívar. Este pequeño parche de bosque con un poquito de agua fue el único lugar que quedó en todo el país para la especie Agalignis ane. A partir de esta población, hace unos 7 años para acá, se empezó a distribuir en el resto del Valle Central, que ahora está más distribuida que antes. En parte puede ser porque su hábitat, que es un poco hábitats alterados, ahora es más común en el Valle Central, y también porque posiblemente otras especies que antes competían con ella ya no están. Y sí es cierto que en la meseta central se ha recuperado muy ampliamente, aunque también han habido esfuerzos de conservación, aunque no necesariamente bien documentados, de gente que ha reproducido en algunos lugares y va y libera en otros lugares, digamos. Pero eventualmente sí es curiosísimo que del centro San José, inclusive el puro centro, en el zoológico Simón Bolívar, no desapareció nunca, se mantuvo como una población relativamente común y sigue siendo común. Especies como Agalignis ane y otros grupos de ranas que se han favorecido por las alteraciones hechas por el hombre, tienden a reducir sus poblaciones más bien en sitios que nosotros tendemos a conservar. O sea, es una paradoja de la conservación, porque al favorecer unos, perjudicamos a otros. Entonces, es algo complejo de resolver. Tal vez algunos sitios como alterados podrían ser mantenidos más bien para poder darle sustento a estos grupos. A diferencia de la Agalignis ane, hay una especie de su mismo género que no logra sobrevivir en ambientes alterados: la Agalignis lemur. Esta rana, que también puede encontrarse en Colombia y Panamá, era muy común en Costa Rica. Hoy, en el país solo quedan 2 poblaciones de la especie. Una de ellas se encuentra en Guayacán de Siquirres, en la vertiente del Caribe, en una reserva privada creada y administrada por el biólogo Brian Kubicki y su esposa Aura Reyes, quienes fundaron en el año 2002 el Centro Costarricense de Investigación de Anfibios. Y aunque Brian, con casi 4 décadas de experiencia, es el especialista en anfibios, Aura, cuya formación es en contaduría pública, también ha desarrollado un gran interés por estos animales. Lo que a mí me encanta eso es andar con Brian, conociendo los sitios, conociendo nuevas especies, si es posible que podamos encontrar nuevas. Pero ya el querer escribir una especie nueva, y eso no es mi área, esa es el área de mi esposo, y se la respeto yo y nunca va a ser la mía. Lo que me encanta es compartir lo que él hace, que me transmite esa energía y esa pasión, ¿verdad?, por hacer lo que él hace. Y conocimientos, supongo. Bueno, ella encontró Notothrita tampantí, que es una especie de salamandra que no ha sido nada más de un ejemplar. Ella encontró las primeras 2 poblaciones nuevas, los primeros ejemplares, y también Notothrita major, que no conocía nada más de un ejemplar en la historia colectada. Ella fue que colectó eso, la primera,
y varias cosas. Ella sí ha colectado, ha encontrado cosas muy raras. Y utilizando métodos de reproducción ex situ, por medio de terrarios construidos siguiendo parámetros técnicos de regulación de temperatura, humedad y luz, Brian ha logrado reproducir con éxito una gran cantidad de especies. Ya tenemos varias generaciones ya producidas en cautiverio. Ranas venenosas es un grupo muy fácil de reproducir. Ya hemos reproducido todas las especies aquí y varios fenotipos de las mismas especies de aquí. Varias especies de ranas de vidrio, diferentes hilios, hasta una especie de salamandra que para mí es bastante interesante porque muy poca gente ha tenido éxito reproduciendo salamandras en cautiverio. Entonces sí, por lo general cuando yo estoy metido en algo, yo logro buscar la forma de tener éxito, que sea suerte y bueno, también es bastante ya trabajo en eso, ¿verdad? Como ya muy calculado, es una suerte muy calculado. El Centro de Investigación de Anfibios tiene como objetivo esencial conocer mejor la historia natural de las especies que allí se estudian. Que eso nos ayuda un poco a entender un poco mejor ya qué son sus requisitos en el medio ambiente, digamos. Porque muchas especies aquí en el país casi no sabemos absolutamente nada de su historia natural. Y obvio la parte también de que es conservación in situ, por ejemplo, creando lagunas, mejorando ambientes, digamos como modificaciones pequeñas al ambiente que facilita más la parte reproductiva de las especies. Aquí en la finca hay como 6 lagunas y hay diferentes, digamos, lagunas así como terrestres, lagunas como unos 6. Y después estamos trabajando con diferentes especies específicas a su historia natural, su tipo de sitios reproductivos. Algunas cosas son estañones de plásticos, otras cosas ya son tarritos, entonces uno va dependiendo de la especie, hasta llantas. Para las ranas venenosas ponemos ya las llantas, para ellos pueden depositar sus larvas, sus renacuajos. Y ese trabajo tuvo su impacto en el fortalecimiento de la población de la Agalicnis lemur, que como veremos, no era el plan original de Brian. Estos sitios que estamos viendo aquí son de estanques artificiales de baldes, digamos. Este aquí es un recipiente plástico como de unos 25 galones. Y este está enfocado principalmente en 2 especies, la Cruciuilla calcarifer y Agalicnis lemur. Pusimos en noviembre y en febrero ya estaban las primeras reproducción de calcarifer, ya como posturas de huevos. Y como a los 6 meses después que pusimos eso, como en marzo ya empezamos a ver ya Agalicnis lemur también empezando a reproducir aquí. Al principio fue uno intentando, ¿verdad? Ya empezamos ya como poniendo esas cosas, como yo dije, para calcarifer. Y después ya como una buena sorpresa que pegó muy fuertemente a esos sitios ya lemur. Entonces ya viendo eso es cuando realmente empezamos a aumentar, ya poniendo bastantes más estañones en la finca en diferentes puntos ya, y eso realmente aumentó bastante la población de lemur. ¿Pensarías que hay sitios todavía a lo largo de la distribución de esta especie donde podrían haber poblaciones como la que existe en este lugar de lemur? Claro. Y jamás yo creo que hemos tenido la gran suerte de encontrar las únicas poblaciones que hay en el país. Obvio, vemos la distribución de lemur, que conocemos más o menos como 500 a 1500 metros por dentro del Caribe. Vea, casi toda esta franja es una zona que casi no hay acceso. Mucho más que Salamanca, la mayoría de que es cordillera volcánica central, no hay acceso en esas alturas. Brian es muy optimista respecto a la posibilidad de que esas zonas de difícil acceso que aún quedan en el país contengan especies que creemos extintas e incluso puedan albergar a otras que aún permanecen desconocidas para la biología. Y es muy optimista también sobre la resistencia histórica de los anfibios para sobrevivir a los grandes cataclismos. Tenemos que recordar que los vertebrados terrestres más antiguos son los anfibios, ¿verdad? Ellos pasaron unos eventos bien catastróficos en la historia del mundo y aquí están todavía hoy en día. Entonces tenemos que dar un poco más de crédito a la habilidad de sobrevivir, ya la resistencia de este grupo en general. Y sí, tenemos que tener un poco más de
esperanza ya, de que no son tan débiles también, ¿verdad? Es obvio, ciertas especies que siempre tal vez no, pero en general el grupo es un grupo realmente que ha probado con millones de años que es algo robusto este grupo, ¿verdad? Y aquí llegamos a las tierras bajas del litoral pacífico de Costa Rica, donde tenemos dos especies del género Craugastor, que tienen poblaciones relictas que han persistido a pesar de la presencia del hongo Chytridium. Nos referimos al Craugastor rhanoides, que se puede encontrar en el extremo noroeste del país, y al Craugastor taurus, cuya población se limita a algunas quebradas de Punta Burica, al extremo sur. Se trata de zonas calientes en las que el cambio climático golpea cada vez con más fuerza. Por ejemplo, Guanacaste sufrió entre el 2014 y el 2015 las peores sequías desde 1937. En el 2014 visitamos el río del sector Murciélago, donde fuimos testigos de un escenario desolador. Lo hemos visto claramente, o sea, todas las quebradas de camino hacia acá y este río que en esta época del año, época lluviosa, debería estar completamente lleno, pues es un río que se encuentra con un caudal casi vacío. Entonces definitivamente el clima este año ha sido una causa importante que afecta la dinámica del ecosistema aquí en Guanacaste. Y a pesar de eso, la población de rhanoides continúa allí. Bueno, esta especie era una de las especies que creíamos extintas. Era una especie que estaba distribuida a lo largo del país, en zonas montañosas. Y en el 2006 creo que fue, había un reporte en el bosque seco de Guanacaste que nadie había revisado y volvimos a ir. Esto es básicamente más de casi que 10 años desde que comenzaron las declinaciones y volvimos a encontrar una población sana. Y básicamente esa es la pregunta que comenzamos a plantearnos, era por qué estos animales persistían en el bosque seco en Guanacaste y si uno iba al volcán Cacao o montañas cercanas habían desaparecido por completo con otras especies. Esto fue al final de mi trabajo de maestría aquí en la UCR y básicamente en aquel momento me fui para Australia con esas mismas inquietudes y comencé a desarrollar un proyecto parecido. Entonces, en vez de estar buscando siempre en las zonas nucleares de las poblaciones, en las zonas centrales que eran los bosques lluviosos, me salí a las periferias y me terminé encontrando un patrón muy parecido en Australia, que es que apenas se sale uno del bosque húmedo y está en el bosque seco, encuentra una población de especies que se creían extintas, sanas y coexistiendo con el hongo. Al otro extremo del país, en Punta Burica, al caminar por una quebrada como esta, podía verse una gran cantidad de individuos del Craugastor taurus, que inundaba con su presencia esos sitios para alimentarse de langostinos y otros crustáceos e insectos acuáticos, así como para reproducirse. Aquí fue uno de los primeros sitios donde encontramos Craugastor taurus. Si ya hemos visto en otras quebradas que tiene un hábitat de quebradita aplanada con banquitos de arena, pues también vive en ese tipo de quebradas encañonadas, formadas todas las paredes de piedra, donde ellas van caminando, y se dice caminando porque realmente no pueden brincar, sino que se van gateando por las paredes y se esconden en los huecos que vemos acá. En una noche buena, donde hay muchos animales de este tipo, se puede ver prácticamente todas las paredes llenas de estas ranas. Pero los tiempos en los que esa especie podía encontrarse en grandes cantidades se acabaron. En la noche se hizo patente la dificultad para encontrar algún individuo de la especie. Esta especie
posiblemente en esta región tenga su última población conocida. Solo nos queda un 20% de su área antigua y aunque la población de aquí esté en muy buenas condiciones, sigue siendo un espacio muy pequeño de lo que habitualmente tenía la especie. Este color amarillo que se ve acá es los huevos que esta hembra mantiene y posiblemente pueda entrar en reproducción en estos días. Es un individuo sano, se ve, no se le nota ningún problema en la piel. Sin embargo, hemos descubierto en estas poblaciones una presencia muy fuerte del hongo quítrigo. Sí, y al parecer aquí en esta zona no le produce una enfermedad. Pero ¿por qué las poblaciones de tierras bajas de estas dos especies han logrado subsistir a pesar de la presencia del hongo? Probablemente porque el ambiente es inhóspito para el hongo, pero las ranas logran sobrevivir ahí. El caso de Australia es bastante peculiar porque en el caso de Australia las ranas coexisten con una muy alta incidencia de la enfermedad y en general ocurre en una densidad muy alta, lo cual sugeriría de que deberían de extinguirse, pero ahí están. Este Chytridiomycete es realmente un hongo que se sabe, depende de mucha humedad y además es más exitoso en regiones frías que en regiones calientes. En Guanacaste, por ejemplo, donde vive el ranoides, las temperaturas máximas a lo largo del año pueden llegar a los 31 grados Celsius. En el caso de la rana que Robert estudió en Australia, el calor también pudo haber jugado un papel importante en la supervivencia de su población. La hipótesis que generamos en aquel caso es de que lo que pasa es de que las ranas, cuando salen en la tarde, noche, se sientan sobre las rocas calientes, que básicamente lo que hacen es que combaten el hongo, hacen que inhiban el crecimiento del patógeno. Probablemente haya un aspecto inmunológico incluido ahí también. Los anfibios son animales que el sistema inmunológico responde a temperatura, entonces si tienen chance de básicamente sentarse en una roca caliente, eso debería de ayudarles a combatir la enfermedad y logran coexistir infectadas sin tener una extinción masiva como ocurre en el bosque lluvioso. Ahora bien, para Federico Bolaños, la evidencia demuestra que el hongo aún está lejos de ser la explicación de los grandes declives de anfibios que se han dado desde los años 80. Hasta ahora estamos comenzando a encontrar que el Chytridio está desde mucho tiempo antes. Ahora, si el Chytridio fue la causa de las disminuciones, creo que no tenemos ninguna prueba. O sea, es posterior a las disminuciones que hemos logrado determinar que en otros lugares sí se ve que el Chytridio es por lo menos la causa más importante para poder acusar por qué se dio la disminución. Pero nosotros no tenemos ninguna prueba de que el sapo dorado fue afectado por el Chytridio. Lo único que podemos encontrar en este momento es que en Monteverde sí había Chytridio para la época en que el sapo dorado disminuyó, pero no tenemos sapos dorados donde detectamos que el Chytridio fue lo que causó la muerte. Y la respuesta de por qué ciertas especies han estado reapareciendo después de casi 2 décadas sin dar noticia podría estar en la biología de algunos de sus miembros. Cuando hay una epidemia, a veces individuos de alguna especie de pura guava pueden tener algo que los hace resistente a ese problema. Puede ser un químico en la piel, puede ser una bacteria en la piel, puede ser comportamiento. Si hay entre 10.000 ranas, 3 que tienen alguna característica que los salva, ¿qué va a pasar? Desaparecen los 9.997, se mueren. Esos 3 quedan escondidos porque nadie va a observar esos 3 en esta montaña por muchos años, hasta que esos 3 se aparean y empiecen a repoblar una población que lleva esas mismas características, ¿verdad? La herencia de sus padres sobrevivientes. No necesariamente en todas las ranas, tiene que haber algunos con suerte, tal vez no todas las ranas tuvieron suerte aquí, pero ya hemos visto que por lo menos la mitad sí.
Pero no obstante esta ventaja que pueden tener algunos individuos, hay una realidad que no podemos pasar por alto. Las actividades humanas siguen afectando los ecosistemas y muchas especies siguen declinando. Y aquellas que han reaparecido siguen estando al borde de la extinción. Es una recuperación tenue. Estamos volviendo de animales que eran extremadamente comunes, tan comunes de que uno no puede caminar una quebrada sin majar una en algunas épocas, a que volvemos a encontrar algunas. Y la complejidad que viene con estos procesos de extinción realmente nos agarró todos por sorpresa y todavía la estamos tratando de entender. Es decir, tenemos el problema de los patógenos que cada vez se vuelven más virulentos y emergen. Movemos cosas alrededor del globo, entonces estamos moviendo patógenos de lugares en donde eran comunes a lugares en donde básicamente no ocurrían y no existe inmunidad y causan estragos. Tenemos el cambio climático, cada día somos más y causamos más problemas sobre el medio ambiente. Entonces yo creo que los anfibios nos están dando una historia de algo que puede ocurrir en el futuro. Cómo manejarlo es el reto realmente, ¿verdad? Hay esperanza porque todavía estas especies son suficientemente resilientes y digamos, tolerantes para que los cambios, a pesar de los cambios, todavía encuentren espacios, pero tenemos que poner mucho más de nuestra parte para asegurar eso. Y más un país como Costa Rica, que ha abocado, digamos, históricamente esfuerzos de conservación, pero que a veces, digamos que traiciona un poco sus principios, ¿no? Y le da prioridad a otros intereses económicos a corto plazo. Y que realmente no es la filosofía del país y necesitamos rescatar esto, y los anfibios son nuestra primera señal, son el primer grupo que necesitamos asegurar, y de ahí para arriba hasta que estemos conservando jaguares, ¿verdad? Pero es todo un camino que tenemos que seguir y que es el momento, no tenemos más chance, o sea, estamos justo al borde, todavía hay esperanza, pero entonces no nos aventemos, ¿verdad? El Parque Juan Castro Blanco aún nos tenía reservado un pequeño regalo. En el 2016, en vísperas de la finalización de este documental, Randall y Gilbert, que daban seguimiento a su proyecto con la rana vivicaria, se toparon con un hallazgo inesperado. En una quebrada como esta, estábamos viendo la posibilidad también de encontrar algunos individuos adultos de la rana vivicaria. De hecho, era en la noche donde estábamos trabajando, y andamos con focos de cabeza, uno como este. Y en ese momento fuimos subiendo la quebrada y observé un ojo verde llamativo y yo dije, una vivicaria, voy por ella. Entonces Randall llegó en ese momento y bueno, entonces yo tomé la bolsa, me acerqué. Los animales tenemos que tomarlos con las bolsas porque por el tipo de estudio que estamos haciendo no hay posibilidad de tocarlos con las manos. Entonces Randall lo captura, el animal entra dentro de la bolsa, me asomo, abro la bolsa y sorpresa, en ese momento yo volví a ver a Randall, o sea, simplemente quedé sin palabras y lo que se me ocurrió fue decirle, Randall, o sea, esto sea lo que sea, es algo importante. Y así fue. Después de varios análisis y comparaciones, con la ayuda de Federico Bolaños, lograron confirmar que lo que encontraron fue un ejemplar de una especie que había desaparecido desde 1986 y que fue declarada extinta en el 2004. El Craugastor escocés, la rana de vientre rojo. Y si bien este tipo de noticia debemos tomarla con la sangre fría, queda preguntarnos si algún día volveremos a ver a aquel sapo dorado que hace casi 30 años despertó la conciencia del mundo sobre la pérdida de especies en nuestro planeta.